La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que te hacen dudar de todo lo que creías saber sobre la realidad. Yo siempre fui una persona escéptica, de esas que necesitan ver para creer. Pero después de lo que viví aquella noche en la carretera, mi forma de ver el mundo cambió por completo. Ahora sé que hay lugares donde no deberíamos meternos, y que a veces, el silencio de la noche esconde secretos que es mejor dejar en paz. Mi nombre es Juan David y soy de Veracruz. Llevo más de 15 años trabajando como camionero, recorriendo las carreteras de México de norte a sur, de este a oeste. He visto de todo en estos años: accidentes terribles, paisajes hermosos, tormentas que parecían el fin del mundo. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que me pasó hace un par de años en una carretera solitaria de mi propio estado. Era mi segundo día de viaje. Había salido temprano por la mañana y llevaba horas al volante, con los ojos cansados y el cuerpo adolorido por estar tanto tiempo en la misma posición. Ya era de madrugada, esa hora extraña en la que el mundo parece estar dormido y tú eres el único despierto. La carretera estaba desierta, sin un solo auto a la vista. Solo yo, mi camión y la oscuridad que se extendía a ambos lados del camino. El cansancio empezaba a vencerme. Sentía los párpados pesados y sabía que tenía que parar pronto o terminaría durmiéndome al volante. Entonces, a lo lejos, vi lo que parecía ser una parada de descanso. Al principio sentí alivio, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. El lugar se veía abandonado, completamente a oscuras. No había ni una sola luz encendida, ni señales de vida. Las estructuras estaban deterioradas, con pintura descascarada y ventanas rotas. Cualquier persona en su sano juicio habría seguido de largo, buscando otro lugar para descansar. Pero yo estaba tan cansado que lo único que pensé fue que nadie me molestaría ahí. No habría ruido de otros camioneros, ni luces brillantes que me impidieran dormir. Sería perfecto para descansar unas horas y seguir mi camino. Me desvié de la carretera y conduje hacia la parte trasera del lugar. Quería estar fuera de vista, en un rincón donde nadie pudiera ver mi camión desde el camino principal. Eso me hacía sentir más seguro, o al menos eso pensaba en ese momento. Estacioné, apagué el motor y el silencio me envolvió de inmediato. Un silencio tan profundo que casi podía escuchar los latidos de mi corazón. Me pasé al camarote, me quité las botas y me recosté en la pequeña cama. El colchón no era muy cómodo, pero después de tantas horas despierto, cualquier lugar para dormir me parecía un paraíso. Cerré los ojos, y casi al instante caí en un sueño profundo. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 2 horas, tal vez menos, pero algo me despertó de golpe. Al principio no sabía qué era, mi mente aún estaba entre el sueño y la vigilia. Entonces lo escuché claramente, una voz pequeña, frágil, la voz de una niña que lloraba y pedía ayuda. Por favor, ayúdenme, tengo miedo. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Me senté en la cama, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. La voz venía de afuera, desde algún lugar cercano al camión. Intenté convencerme de que estaba soñando, que mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada. Pero la voz siguió, cada vez más clara, más desesperada. «Ayuda, por favor, me duele». Se me erizó cada vello del cuerpo. ¿Qué hacía una niña en un lugar como este, a estas horas de la madrugada? Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, buscando explicaciones. Tal vez había tenido un accidente. Tal vez estaba perdida. O tal vez era algo mucho peor. En México pasan cosas terribles, cosas de las que no se habla mucho pero que todos sabemos que ocurren. Personas que desaparecen, familias destrozadas,
Me quedé paralizado en la cama, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería salir corriendo a ayudar, pero otra parte, esa voz instintiva que todos llevamos dentro, me decía que algo no estaba bien, que me quedara dentro del camión, con las puertas cerradas. Los llantos continuaron, pero ahora parecían alejarse, moviéndose hacia el monte que había detrás del área de descanso. Me levanté y me pasé al asiento del conductor, tratando de ver algo a través de las ventanas. Encendí las luces interiores del camión por un momento, pero enseguida las apagué. No quería llamar la atención de lo que fuera que estuviera allá afuera. Presioné mi cara contra el vidrio, intentando ver en la oscuridad. Pero no había nada, solo sombras, árboles que se movían ligeramente con el viento nocturno, y esa voz que seguía llamando, cada vez más distante. «No me dejen sola, por favor». No podía más. La culpa empezó a comerme por dentro. ¿Y si de verdad había alguien que necesitaba ayuda? ¿Y si era una niña que se había perdido y yo era su única esperanza? No podría vivir conmigo mismo si le pasaba algo, y yo no había hecho nada. Tenía que al menos intentar buscarla, ver qué estaba pasando. Tomé mi celular y me aseguré de que estuviera cargado. La linterna sería mi única fuente de luz. Respiré profundo varias veces, tratando de calmar mis nervios. Luego abrí la puerta del camión y salí. El frío de la noche me golpeó de inmediato. Hacía mucho más frío de lo que esperaba. Un frío húmedo que se metía hasta los huesos. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, y encendí la linterna de mi celular. El haz de luz iluminó el área inmediata, mostrando el pavimento agrietado y la maleza que había crecido entre las grietas. La voz de la niña seguía escuchándose, ahora claramente desde el monte. Empecé a caminar hacia allá, con pasos lentos y cautelosos. Cada crujido de las hojas secas bajo mis pies me hacía dar un respingo. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. «Ayuda, estoy aquí». Me adentré en el monte, alumbrando con la linterna todo lo que podía. Los árboles proyectaban sombras largas y retorcidas, que parecían moverse con vida propia. La vegetación era espesa, con ramas que me arañaban los brazos y la cara mientras avanzaba. Pero seguí caminando, siguiendo esa voz que no dejaba de llamar. Entonces empecé a sentir algo extraño en mi cuerpo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, diferente al frío de la noche. Era algo más profundo, más perturbador. Mis piernas comenzaron a sentirse débiles, como si de pronto pesaran el doble. Un dolor agudo apareció en mi espalda baja, uno que nunca antes había sentido. Era como si mi propio cuerpo me estuviera gritando que me detuviera, que diera la vuelta y saliera corriendo de ahí, pero no le hice caso. Seguí adelante convencido de que había alguien que realmente necesitaba ayuda. Estaba tan adentrado en el monte que ya no podía ver mi camión cuando volteaba hacia atrás. Solo oscuridad, árboles y esa sensación de que algo no estaba bien. La voz de la niña ahora sonaba muy cerca, tan cerca que sentía que estaba justo a mi lado. Giré en todas direcciones, alumbrando con la linterna cada rincón, cada arbusto, cada árbol. Pero no había nadie, absolutamente nadie. «¿Dónde estás?», grité, y mi voz sonó débil en medio de la noche. «Sal, por favor, estoy aquí para ayudarte». Silencio. La voz se había detenido de golpe. Ya no había llantos ni súplicas de auxilio. Solo el sonido de los grillos y el viento moviendo las hojas de los árboles. Me quedé parado ahí, en medio de la nada, con la linterna temblando en mi mano. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Pasó un minuto que se sintió como una eternidad. Empecé a retroceder lentamente, decidiendo que era momento de volver a mi camión. Esto había sido una mala idea desde el principio, pero justo cuando estaba por darme la vuelta, escuché algo que heló mi sangre. Una risa. Pero no era la risa de una niña, era la risa de una anciana, grave, áspera, llena de malicia, y venía de arriba. Levanté la vista instintivamente, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. La linterna iluminó las ramas del árbol que estaba justo sobre mí, y lo que vi me quitó el aliento. Ahí estaba ella.
Una anciana colgada de una rama con las piernas enroscadas alrededor del tronco, con la cabeza hacia abajo, mirándome directamente. Su cabello largo y canoso colgaba como cortinas blancas, casi tocando mi cabeza. Tenía los ojos completamente negros, sin pupilas, sin nada humano en ellos, y sonreía. Una sonrisa horrible, demasiado ancha, mostrando dientes que no parecían normales. Se balanceaba de un lado a otro, como un péndulo macabro, sin dejar de mirarme, sin dejar de reírse con esa voz que me taladraba los oídos. No era una risa de alegría, era una risa de burla, de victoria, como si hubiera ganado un juego del que yo ni siquiera sabía que estaba participando. Mis piernas por fin reaccionaron. Salí corriendo con todas mis fuerzas, sin importarme las ramas que me golpeaban, sin importarme nada más que alejarme de ese lugar. Corría como nunca había corrido en mi vida, tropezando con raíces, resbalándome en la tierra húmeda pero sin detenerme ni un segundo. La risa seguía resonando detrás de mí, pero cada vez más lejos. Gracias a Dios no me perseguía, pero eso no detuvo el pánico que sentía. Llegué al claro donde estaba mi camión y prácticamente me lancé hacia la puerta del conductor. Mis manos temblaban tanto que casi no podía meter la llave en el contacto. Arranqué el motor con tanta prisa que el camión dio un salto hacia adelante. Pisé el acelerador a fondo y salí de ahí derrapando, levantando tierra y piedras. Ni siquiera miré bien cuando me incorporé a la carretera. Un autobús que venía por el camino tuvo que frenar de golpe, y me tocó el claxon furiosamente, pero no me importó. Solo quería alejarme de ese lugar maldito. Conduje durante varios kilómetros sin poder controlar el temblor de mis manos en el volante. El sudor me corría por la frente a pesar del frío de la noche. Cada vez que cerraba los ojos, aunque fuera por un segundo, veía esa cara colgando frente a mí, esa sonrisa horrible, esos ojos vacíos. Finalmente vi las luces de una gasolinera a lo lejos y me metí ahí casi sin pensarlo. Estacioné el camión y me quedé sentado en el asiento, respirando agitadamente, tratando de calmarme. Otros camioneros estaban ahí, tomando café, charlando tranquilamente. Todo tan normal, tan cotidiano. Me costaba creer que lo que acababa de vivir había sido real, pero fue real. Tan real como el dolor que aún sentía en mi espalda, como los rasguños en mis brazos de las ramas del monte, como el terror que todavía latía en mi pecho. Esa noche aprendí algo que nunca olvidaré. Hay lugares en este mundo donde no deberíamos estar, especialmente de noche, especialmente solos. Y hay cosas allá afuera, en la oscuridad, que están esperando. Cosas que usan voces de niños para atraerte, que juegan con tu necesidad de ayudar, con tu bondad, para llevarte a lugares de donde tal vez no puedas regresar. Desde esa noche, nunca más me he detenido en lugares abandonados. No me importa qué tan cansado esté. No me importa si tengo que conducir 1 hora más hasta encontrar un lugar con luces, con gente, con vida. Porque ahora sé que la oscuridad esconde secretos que es mejor no descubrir. Y si algún día están manejando de noche y escuchan una voz pidiendo ayuda en un lugar solitario, piénsenlo 2 veces antes de salir a buscar. Porque tal vez, solo tal vez, no sea lo que parece ser. Y para cuando se den cuenta, ya será demasiado tarde. Yo tuve suerte esa noche. Pude escapar. Pero el recuerdo de esa anciana colgando del árbol riéndose de mí, todavía me persigue en mis pesadillas. Y cada vez que paso por una carretera oscura, me pregunto si ella sigue ahí, esperando al próximo viajero que cometa el mismo error que yo. Cuídense mucho. Y recuerden, no todo lo que pide ayuda en la oscuridad necesita ser ayudado. A veces, es mejor seguir de largo. A veces uno piensa que conoce el peligro, que sabe identificarlo cuando lo tiene enfrente. Pero la verdad es que el mal verdadero no siempre llega gritando o amenazando. A veces llega con una sonrisa, vestido de normalidad, haciéndose pasar por algo que no es, y cuando te das cuenta de lo que realmente viste, ya es demasiado tarde para olvidarlo. Lo que voy a contarles me pasó hace un tiempo, y desde entonces no he podido dormir tranquilo. Todavía me despierto en las noches pensando en esa mujer, en sus ojos,
en esa sonrisa que me helaba la sangre sin que yo supiera por qué. Me llamo Roberto, soy de Monterrey, y durante varios años me dediqué a transportar mercancía desde México hacia Estados Unidos. Era un trabajo duro, de muchas horas en la carretera, pero pagaba bien y me permitía mantener a mi familia. Cruzaba la frontera constantemente, llevando fruta a diferentes estados: Texas, Nuevo México, Arizona. Conocía esas carreteras como la palma de mi mano. O al menos eso creía. Lo que les voy a contar ocurrió en uno de esos viajes rutinarios. Iba rumbo a una ciudad de Texas. Llevaba ya varias horas manejando y era de madrugada. Esa hora en la que el mundo parece muerto, donde no hay más que tú, tu camión y el zumbido constante del motor. Mis ojos empezaban a pesarme y sabía que necesitaba parar, no solo por el cansancio, también porque ya no aguantaba las ganas de ir al baño. Además, necesitaba café, algo de comer, cualquier cosa que me mantuviera despierto las próximas horas. Seguí manejando por la carretera oscura hasta que a lo lejos vi las luces de una gasolinera. Era como un faro en medio de la nada, y sin pensarlo dos veces me metí al estacionamiento. El lugar se veía tranquilo, casi desierto. Solo había otro auto estacionado a un lado, lo que me pareció normal considerando la hora. Apagué el motor de mi camión, me estiré un poco y bajé. El frío de la madrugada me pegó en la cara, pero me ayudó a despertarme un poco. Caminé hacia la entrada de la tienda. Las luces fluorescentes adentro parpadeaban ligeramente, dándole al lugar un aspecto extraño, casi irreal. Empujé la puerta y entré. Lo primero que noté fue la música. Había una canción country sonando de fondo, una de esas canciones viejas que hablan de caminos y corazones rotos. Pero lo segundo que noté, y esto sí me pareció raro, fue que no había nadie. El lugar estaba completamente vacío. No había cajero, no había otros clientes, nadie. Solo yo, la música y las hileras de productos perfectamente acomodados en los estantes. Me quedé parado ahí unos segundos, esperando que alguien saliera de algún lado. Pero nada. Caminé un poco más hacia adentro mirando alrededor. Las cámaras de seguridad parpadeaban en las esquinas. Las luces zumbaban suavemente sobre mi cabeza. «Hola», grité, «¿hay alguien aquí?» Nadie respondió. Solo el eco de mi propia voz y la música country que seguía sonando. Era extraño, muy extraño. ¿Qué clase de gasolinera estaba abierta pero sin nadie atendiéndola? Pensé que tal vez el cajero había salido un momento, aunque me parecía raro que dejara el lugar solo así. Pero bueno, yo necesitaba ir al baño urgentemente, así que decidí buscar los sanitarios. Caminé hacia el fondo de la tienda, donde usualmente están los baños. Efectivamente, ahí estaba la puerta con el letrero, pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada con seguro. Puse mi oreja contra la puerta y escuché ruidos adentro. Alguien estaba ahí. Se escuchaban movimientos como si alguien estuviera limpiando o moviendo cosas. Respiré aliviado pensando que tal vez era el cajero. Toqué la puerta con los nudillos. «Disculpe, ¿va a tardar mucho? Necesito usar el baño». No hubo respuesta. Solo más ruidos como si la persona adentro estuviera ocupada con algo y no me hubiera escuchado. Volví a tocar, esta vez más fuerte. «Hola, ¿me escucha?» Nada. Solo silencio del otro lado y luego más movimientos. Era como si deliberadamente me estuvieran ignorando. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer. No podía esperar mucho más, pero tampoco iba a irme sin comprar algo. Además, seguía sin ver a nadie que pudiera cobrarme. Decidí aprovechar el tiempo y empecé a caminar por los pasillos, escogiendo lo que me llevaría. Agarré una bolsa de cacahuates, unas galletas, un par de chocolates. Me preparé un café en la máquina que estaba en una esquina. Todo el tiempo estaba pendiente del baño, esperando escuchar que se abriera la puerta, pero nada pasaba. Pasaron 5 minutos, luego 10. Ya llevaba como 15 minutos en ese lugar y quien sea que estuviera en el baño seguía ahí adentro. Esto ya no era normal. ¿Qué hacía esa persona ahí dentro tanto tiempo? Y más importante, ¿quién estaba cuidando el negocio? Cualquiera podría haber entrado y llevarse lo que quisiera. Yo mismo había agarrado varias cosas y nadie me había dicho nada. Dejé todo lo que había agarrado sobre el mostrador y volví a caminar hacia el baño.
Esta vez estaba empezando a preocuparme de verdad. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en el estómago. Esa sensación de que algo malo estaba pasando, aunque no supiera exactamente qué. Toqué la puerta de nuevo, esta vez con más fuerza. Oiga, ¿está todo bien ahí adentro? ¿Necesita ayuda? Los ruidos se detuvieron de inmediato. Hubo un silencio completo, tan profundo que pude escuchar mi propia respiración. Me quedé ahí parado, con la mano todavía en la puerta, esperando. El corazón me empezó a latir más rápido sin razón aparente. Fue en ese momento cuando sentí que algo estaba muy mal, aunque no podía explicar por qué. Estaba a punto de irme, de simplemente salir de ahí y olvidarme del café y las botanas, cuando escuché el seguro de la puerta. Alguien la estaba abriendo desde adentro. Di un paso atrás y esperé. La puerta se abrió lentamente, y del otro lado apareció una mujer. Tenía como 40 o 50 años. Era difícil saberlo con exactitud. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo algo despeinada, y vestía una playera negra con el logo de la gasolinera bordado en el pecho. Así que era la cajera, o al menos eso pensé en ese momento. Me miró directamente a los ojos con una expresión que me puso la piel de gallina. Estaba sonriendo, pero no era una sonrisa normal. Era forzada, tensa, como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme por parecer amable. «Buenas noches», le dije tratando de sonar casual. Quería pagar algunas cosas, pero antes necesito usar el baño. ¿Ya está disponible? Ella siguió mirándome con esa sonrisa extraña durante unos segundos que se sintieron eternos. No parpadeaba. Simplemente me miraba fijamente con unos ojos que me atravesaban. Había algo en su mirada que me ponía muy nervioso, algo que no podía identificar pero que me hacía querer salir corriendo de ahí. «El baño está fuera de servicio», dijo finalmente. Su voz sonaba rara, como si estuviera conteniendo algo, como si cada palabra le costara trabajo. ¿Fuera de servicio? Pero si usted estaba ahí adentro, ¿qué estaba haciendo? Trataba de arreglarlo. Yo lo descompuse. Su respuesta no tenía sentido. ¿Cómo iba a arreglar un baño si ni siquiera tenía herramientas? Además, sus manos estaban completamente limpias, demasiado limpias para alguien que supuestamente había estado reparando algo. Y esa sonrisa no desaparecía de su rostro. Me miraba como si estuviera evaluándome, estudiándome. «Está bien», le dije. «Solo cóbreme lo que dejé en el mostrador y me voy». Ella asintió, pero no se movió inmediatamente. Se quedó ahí parada unos segundos más, todavía mirándome con esos ojos que me helaban la sangre. Luego, finalmente, empezó a caminar hacia el mostrador. Pero lo hizo de una manera muy extraña. Caminaba despacio, muy despacio, sin dejar de mirarme en ningún momento. No miraba hacia dónde iba, solo me miraba a mí. Sus ojos estaban fijos en los míos mientras se movía, y su sonrisa se hacía cada vez más amplia. Yo me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Todo mi instinto me decía que saliera de ahí, que corriera hacia mi camión y me fuera lo más rápido posible. Pero al mismo tiempo, una parte de mí no quería parecer grosero o paranoico. Tal vez solo era una mujer rara, pensé. Tal vez había tenido un mal día y por eso actuaba así. Pero en el fondo, en lo más profundo de mi ser, sabía que había algo terriblemente mal con esa situación. Ella llegó al mostrador y se colocó detrás de la caja registradora. Miró las cosas que había dejado ahí, el café, las botanas, y luego volvió a mirarme a mí. Todavía sonreía. Empezó a marcar los precios en la caja, pero sus movimientos eran torpes, como si no supiera bien cómo hacerlo. Intentó abrir la caja registradora, pero no lo logró. Lo intentó varias veces, presionando botones al azar, pero nada funcionaba. «¿Tiene el dinero exacto?», me preguntó sin dejar de sonreír. «No puedo abrir la caja para darle cambio». No tengo exacto», respondí. «Pero no se preocupe, no importa, ya no quiero nada». En ese momento solo quería irme. Ya no me importaba el café ni las botanas ni nada. Solo quería salir de ese lugar y alejarme lo más posible. Saqué un billete de $5 de mi cartera y se lo di. «Quédese con el cambio, solo por el café». Ella tomó el billete y lo guardó en el bolsillo de su pantalón, no en la caja.
Me miró una última vez con esa sonrisa perturbadora y asintió. Yo agarré el café y caminé hacia la puerta lo más rápido que pude sin correr. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda todo el tiempo. Cuando salí y la puerta se cerró detrás de mí, respiré profundo. El aire frío de la madrugada nunca me había parecido tan reconfortante. Me subí a mi camión, encendí el motor y salí de ese estacionamiento como si me persiguiera el diablo. Durante todo el camino no pude dejar de pensar en esa mujer, en su mirada, en esa sonrisa. Algo había estado muy mal ahí, aunque no sabía exactamente qué. Esa sensación me acompañó el resto de la noche mientras manejaba. No podía quitármela de encima. Llegué a mi destino, hice mi entrega y me fui a descansar a un motel de paso. Necesitaba dormir antes de emprender el regreso a casa. Pero incluso mientras trataba de dormir, la imagen de esa mujer seguía apareciendo en mi mente. Sus ojos, su sonrisa, la forma en que caminaba sin dejar de mirarme. Al día siguiente, alrededor del mediodía, estaba todavía en el motel cuando recibí una llamada de un número que no conocía. Contesté pensando que tal vez era de la empresa, pero del otro lado una voz masculina se identificó como un agente de la policía estatal. ¿Es usted Roberto?, me preguntó el agente con un tono serio que inmediatamente me puso alerta. Sí, soy yo. ¿Pasó algo? Necesitamos que se presente en la comisaría lo antes posible. Aparece en las grabaciones de seguridad de una gasolinera, donde ocurrió un incidente grave anoche. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Mi estómago se revolvió. Sentí como si algo pesado cayera dentro de mí. No necesitaba que me dijera de qué gasolinera hablaba. Lo supe de inmediato. Era ese lugar, el de la mujer extraña. Pero, ¿qué había pasado? ¿Qué incidente? Miles de preguntas empezaron a dar vueltas en mi cabeza, mientras le decía a la gente que iría de inmediato. El camino hacia la comisaría fue el más largo de mi vida. Mis manos temblaban sobre el volante. ¿En qué me había metido? ¿Qué había visto realmente la noche anterior? Cuando llegué, me recibieron dos agentes que me llevaron a una sala pequeña con una mesa y algunas sillas. Me sentaron y empezaron a hacerme preguntas. Lo que me dijeron después me dejó helado. La mujer que yo había visto, la que vestía el uniforme de la gasolinera, no era la cajera. Era una criminal que estaba siendo buscada por las autoridades desde hacía semanas. Había llegado a esa gasolinera horas antes que yo y había atacado a la verdadera cajera, una señora de 52 años que solo estaba haciendo su turno de noche. Cuando dijeron lo que le había hecho, sentí que el aire se me iba de los pulmones. La había atacado con un objeto filoso. Le había quitado la vida ahí mismo, en el piso de esa tienda. Y luego, como si fuera lo más normal del mundo, había arrastrado su cuerpo al baño. Ahí dentro la había destrozado. Le cortó pedazos. Le desfiguró la cara para que no pudieran identificarla rápidamente. Los agentes encontraron partes de ella en el baño, envueltas en bolsas. Me sentí mareado escuchando todo esto. La habitación empezó a dar vueltas. Esa mujer con la que yo había hablado, que me había sonreído, acababa de hacer algo tan horrible que mi mente no podía procesarlo. Había estado ahí, a centímetros de mí. Me había mirado a los ojos. Y yo no había notado nada, aparte de que actuaba raro. Los agentes me explicaron que cuando yo toqué la puerta del baño, ella estaba ahí adentro con el cuerpo de la pobre cajera. Por eso tardó tanto en salir. Había estado limpiándose, lavándose las manos y la cara, quitándose cualquier evidencia. También le había quitado el uniforme a la víctima y se lo había puesto. Como era negro, no se notaban las manchas. Por eso cuando salió, yo no vi nada extraño en su ropa. ¿No notó algo fuera de lugar cuando habló con ella?, me preguntó uno de los agentes. Solo que actuaba muy raro, respondí con la voz temblorosa. Me miraba de una forma muy extraña. Sonreía todo el tiempo, pero parecía tensa. Y la caja registradora no la pudo abrir. Dijo que no podía darme cambio. El agente asintió. Probablemente no sabía cómo operarla. Y es posible que estuviera nerviosa de que usted notara algo. Por eso se inventó lo del baño descompuesto, para que no entrara ahí. Me dejaron ir después de tomarme mi declaración completa, pero me dijeron que tendría que regresar para el juicio.
Necesitaban que testificara sobre lo que había visto. Las semanas siguientes fueron horribles. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a esa mujer sonriéndome, caminando hacia mí con esa mirada penetrante, y ahora sabía lo que había hecho justo antes de que yo llegara. Sabía que sus manos, esas manos limpias que me habían dado el cambio, habían hecho cosas terribles minutos antes. Cuando llegó el día del juicio, tuve que verla de nuevo. Entré a la sala y ahí estaba ella, sentada junto a su abogado. Cuando me vio, me miró exactamente igual que aquella noche, con esos ojos vacíos pero llenos de algo oscuro, algo malvado. No había arrepentimiento en su rostro, no había tristeza ni culpa. Solo esa mirada fría que me atravesaba como si pudiera ver dentro de mí. Di mi testimonio con la voz quebrada. Les conté todo lo que había pasado, cada detalle de esa noche. Ella me miraba todo el tiempo, sonriendo levemente, como si disfrutara verme tan asustado. Cuando terminé, me dejaron salir. Nunca volví a verla después de ese día, pero su imagen quedó grabada en mi mente para siempre. Después de todo eso, ya no pude seguir trabajando como transportista. Cada vez que tenía que parar en una gasolinera de noche, me entraba el pánico. Veía sombras donde no las había. Desconfiaba de cualquier persona que estuviera ahí. Las pesadillas empezaron a ser constantes. Soñaba con esa mujer, con sus ojos, con su sonrisa. Soñaba con el baño, con lo que había pasado ahí dentro mientras yo tocaba la puerta sin saber nada. Tuve que empezar a ir a terapia. El psicólogo me dijo que tenía estrés postraumático, que era normal después de haber estado tan cerca de algo así, pero saberlo no hacía que fuera más fácil. No hacía que las pesadillas se fueran. No hacía que pudiera olvidar esos ojos. Han pasado varios meses desde entonces. Conseguí otro trabajo, algo que no me obliga a manejar de noche ni a estar solo en carreteras oscuras. Poco a poco he ido mejorando, aunque sé que nunca voy a olvidar lo que pasó. Nunca voy a olvidar a esa mujer, ni lo cerca que estuve de algo terrible sin siquiera saberlo. Por eso quiero compartir esta historia. Quiero que sepan que el peligro no siempre es obvio. A veces está ahí, frente a ti, sonriéndote, actuando como si todo fuera normal. Y lo único que te puede salvar es esa voz interna, ese instinto que te dice que algo no está bien. Yo sentí esa voz aquella noche. Sentí que algo estaba mal, aunque no podía explicar qué. Y eso fue lo que me hizo salir de ahí rápido. Si alguna vez sienten que algo no está bien, aunque no sepan por qué, háganle caso a esa sensación. No la ignoren. No traten de convencerse de que solo están siendo paranoicos, porque a veces esa sensación es lo único que se interpone entre ustedes y algo verdaderamente horrible. Yo tuve suerte. Salí de ahí sin que nada me pasara. Pero esa pobre cajera, la verdadera cajera, no tuvo esa suerte. Ella solo estaba trabajando, haciendo su turno de noche como cualquier otra noche, y se encontró con el mal puro, sin esperarlo, sin poder defenderse. Ahora, cada vez que paso por una gasolinera, incluso de día, miro hacia adentro y me pregunto quién está realmente del otro lado del mostrador, y rezo para nunca volver a vivir algo así.